Imagina esta escena. Un grupo de personas es capturado, obligadas a participar en un juego. No es entretenimiento, no es ficción. Aquí no hay segundas oportunidades. Ganas o no sales con vida. En 1986, mientras Corea del Sur se preparaba para los Juegos Olímpicos y trataba de mostrar al mundo una imagen de orden y modernidad, un descubrimiento hecho a orillas del río Nakdong expuso una verdad que el gobierno llevaba más de una década ocultando. Un pescador encontró el cuerpo de un joven, vestido con un uniforme oscuro tipo buzo, marcado con un número casi borrado. Ese uniforme no era militar, no era escolar. Pertenecía a un lugar que muchos describían como la institución más temida del país, Brothers Home. Un internado que oficialmente se presentaba como un centro de bienestar, pero que en realidad funcionaba como un sistema clandestino de castigos, trabajos forzados y juegos violentos en los que miles de personas fueron retenidas ilegalmente. Era la madrugada cuando el pescador Kim Hyun-soo vio algo flotando en el agua. Al acercarse, notó la tela oscura del uniforme y supo al instante que aquello no era un accidente. Reconocí la ropa de inmediato. A veces sacaban a grupos de muchachos a trabajar, siempre vigilados. Y en ese momento supe que algo no era normal. El cuerpo presentaba hematomas antiguos, marcas en las muñecas, señales de haber sido golpeado con objetos duros. Y un detalle inquietante. El número del uniforme había sido arrancado, excepto un bordado interno. BH-47, BH, Brothers Home, el lugar del que nadie quería hablar. El joven fue identificado como Lee Jung-ho, de 17 años. Había desaparecido un mes antes. Su familia pensó que se había escapado, pero su hermana reveló un detalle estremecedor. Él decía que un hombre en un vehículo oficial lo siguió días antes. Yo pensé que exageraba. Ahora entiendo. Brothers Home tenía fama de detener personas sin justificación. Jóvenes, ancianos, trabajadores, incluso estudiantes que simplemente caminaban tarde por la calle. El gobierno pagaba subsidios por cada interno, lo que motivaba a capturar más y más. El caso de Jung-ho encajaba perfectamente en ese patrón. En 1986, las autoridades rara vez investigaban a Brothers Home. Era intocable, pero la autopsia indicó algo que no podían ignorar. Lee Jung-ho no murió ahogado. Fue golpeado severamente días antes. Luego su cuerpo fue abandonado en el río. El detective asignado, Han So-min, empezó a revisar sectores cercanos al internado, pese a la resistencia de sus superiores. Cada vez que mencionaba Brothers Home, me pedían que cerrara el caso. Eso me confirmó que había algo muy grande detrás. En el bolsillo del uniforme se encontró un pequeño papel arrugado, casi destruido por el agua. Mostraba un dibujo simple, un círculo, 3 líneas dentro y una flecha en dirección al río. Parecía un símbolo imposible de interpretar, pero para algunos sobrevivientes tendría un significado claro. El detective Han localizó a un exinterno que había logrado escapar, Park Min-woo, hoy de 52 años, que aún vivía escondido por miedo a represalias. Ese uniforme, ese número, yo lo conocí. BH-47 era de un chico llamado Kim Dae-sung. Él intentó huir en el 86. Lo castigaron con lo que ellos llamaban el juego final. Nunca lo volvimos a ver. Ese símbolo hallado en el bolsillo no era un simple dibujo. Según Min-woo, era la marca silenciosa de un castigo extremo, una señal que anunciaba que alguien había sido elegido para un juego que imitaba rigurosas rutinas militares. Todo esto, supuestamente para corregir conductas como adicciones o comportamientos fuera de control. Brothers Home, presentado como un centro de rehabilitación, en realidad llevaba a los internos al límite físico y mental. Muchos no soportaban la presión. Los pocos que lograban salir solían repetir la misma frase. Allí no solo te castigaban,
te convertían en una pieza más de un juego del que era imposible escapar. Aunque la policía evitaba usar esa palabra, Los sobrevivientes sí lo hacían. Los llamaban juegos, porque así los llamaban los guardias. El llamado juego del río consistía en cruzar el cauce desde la parte más baja hasta la más profunda sin nadar, avanzando solo con los pies, mientras el agua helada los arrastraba. Muchos no lograban mantenerse en pie. Luego estaba el juego del motor. Formar en fila y soportar impactos sincronizados al ritmo de órdenes tipo militar. Quien perdía el equilibrio, repetía, una y otra vez. El juego de Hiroshima, colgar boca abajo por horas. Todo justificado como disciplina o rehabilitación. Brothers Home llegó a tener más de 3.000 internos, con apenas un 10% de personas realmente sin hogar. El resto había sido capturado. Cuando el detective Han revisó los registros oficiales de Brothers Home, encontró una lista con cientos de nombres, pero muchos tachados o con números alterados. BH-47 aparecía como trasladado, pero no había fecha ni firma de salida. Park Min-woo confirmó algo aterrador. Cuando alguien moría, los borraban. Era como si nunca hubieran existido. El hallazgo del cuerpo de Jung-Hoo rompió ese patrón, porque por primera vez un interno desaparecido terminó en un lugar público donde la policía no podía ignorarlo. La muerte de Lee Jung-Hoo no fue solo una tragedia, fue una grieta, una fractura en la fachada impecable que el gobierno y los directores de Brothers Home habían construido durante años. Poco después del hallazgo, más sobrevivientes empezaron a hablar. Periodistas investigaron, y un fiscal, Kim Jong-won, abriría una investigación formal en 1987, la primera que revelaría la dimensión real del horror. Pero aquella investigación comenzó aquí, con un joven muerto, un uniforme oscuro y un símbolo dibujado a mano que apuntaba a un castigo mortal. Lo que en un inicio parecía el caso aislado de una muerte violenta, terminaría conectando funcionarios, pastores, militares, empresarios y sobrevivientes que habían permanecido en silencio durante años. Brothers Home estaba a punto de quedar expuesto. A mí me llevaron cuando me escapé de mi casa. Estaba en Incheon, cerca de la entrada a Seúl. Me dijeron que me darían comida y me regresarían a casa. Pero en lugar de eso, me llevaron a ese internado. Fueron sin duda los peores años de mi vida.